Y yo le puse por tema a lo que te voy a compartir y es dirigido particularmente a los padres de familia. ¿Cuántos padres de familia hay? A ver, levántame tu mano. Padre o madre de familia, no importa. Muy bien. Y también a los niños. ¿Cuántos niños hay? Ah, muy bien. Y le puse por tema, ¿qué pasa si no corrijo a mis hijos? Voltea a ver a tu hijo y dile, hoy te toca. Vuelvo a repetir, ¿qué pasa si no corrijo a mis hijos? Y quiero comenzar con una historia extraordinaria. Y narra un escritor lo siguiente, que había un hombre pintando la bóveda de un templo. Y ese hombre cada vez que daba un trazo se maravillaba, se impactaba porque era un muy talentoso. Y para poder observar más grandemente su obra, daba 2 o 3 pasos hacia atrás. Y de repente lo vio su padre. Vio el padre que también era pintor y comienza a ver cómo su hijo comienza a retroceder y ve el peligro que tenía porque podía caer del andamio. Y lo que hizo el padre fue, si le grito, se va a enojar y va a irse hacia atrás y se va a caer. Y lo que hizo el padre fue tomar una brocha llena de pintura y la aventó al mural que el pintor hacía. Y este hombre lleno de ira, en vez de hacerse hacia atrás, se pega al muro. Y es lo mismo que el Señor hace. Muchas veces el Padre nos hace detenernos de nuestras delicadas y hermosas esperanzas que tenemos para anunciarnos, cuidado, estás en peligro. Para hacernos saber que nuestra vida está a punto de caer en pecado o que nuestra alma está así de caer al precipicio de la muerte. Es decir, que las amonestaciones y las correcciones que podemos hacer como autoridad sobre nuestros hijos no son opcionales, son indispensables. Acompáñame a la escritura, vamos al libro de Job, capítulo 5, verso 17. Y la escritura nos dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Estamos juntos hasta aquí? Quiero que observes algo. Dios tiene un propósito y su propósito es que tú alcances paz, alcances sabiduría y te apartes de todo riesgo que tu alma corre. Todo aquello con lo cual el Señor te puede enfrentar, tú y yo lo podemos llamar una corrección, un castigo. Es decir, que el Señor muchas veces nos va a reprender, nos va a corregir y nos va a convencer, pero primeramente por medio de la palabra. ¿Con qué fin? Para que nuestra mentalidad sea transformada, para que nuestros modales comiencen a reflejar al Rey de los cielos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tú, papi, o tú, mami de familia, llegas a la casa de alguien y comienzas a ver a tu demonio de Tasmania tirando las cosas? ¿A poco no te sientes apenado? ¿Cómo Dios se sentirá uno que se dice hijo de Dios mostrando pecado y haciendo indolencias delante de aquellos que podrían ser salvos? ¿Cómo se sentirá el Padre? Sin embargo, nuestro Padre hermoso usa a sus siervos, usa a sus hijos, usa a nuestros padres, a nuestras autoridades, pero también usa su palabra para corregir nuestras conversaciones, para corregir nuestras acciones, para que todo lo que hagamos sea sano y sobrio. Pero también el Señor busca con esas autoridades que Él delega, que son nuestros padres, que es su palabra, son las autoridades que el Señor ha colocado de parte de Él. Es para que practiquemos sus principios, sus enseñanzas y nos apartemos de todo aquello que nos llevará a destrucción. Pero esta obra solo la puede hacer el Espíritu Santo.
Y lo pongo bien fácil. ¿Cuántas veces has prometido, si tú antes te drogabas o si tú antes tomabas, cuántas veces te propusiste, no voy a tomar? ¿Lo lograste? No, porque lo hacías en tu propio entendimiento, en tu propia carne. Hasta que llegaste al Señor, el Espíritu Santo obró y te apartó de la bebida, te apartó de las malas compañías, porque fue el Espíritu Santo el que actuó en tu vida. De igual manera, la corrección, la transformación, solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Porque de acuerdo a la Escritura, el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Señor, cuando nos mete en corrección, usa 3 o 4 cosas que a mí me llama la atención. El Señor, para llamar nuestra atención, para corregirnos, usa la aflicción. Usa palabras duras, pero también usa a veces golpes. Dios golpea. Tengo un hermano que forma parte del cuerpo de Cristo, que tú quizás conoces, que el Señor lo golpeó y lo llevó a una cárcel. Pero también el Señor usa la vara. Yo muchas veces he sido víctima de la vara del Señor. ¿Para qué? Para enderezar el barco de mi vida. Y algo he descubierto. El Señor lo hace porque quiere ser Él quien nos corrija y que no sea un juez injusto que nos tome como criminales, que nos condene y nos reprenda. ¿Acaso tú, papá o mamá, qué prefieres? ¿Corregir tú a tu pequeño demonio de Tasmania o que venga tu suegra o un tío o un cuñado y lo corrija? Prefiero corregirlo yo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que hace el Señor. Quizás la vara del Señor sea pesada, pero Él lo hace con amor y con medida. Y quiero recordarte algo. En la Escritura está el rey David. Acababa de hacer un censo y eso no le había gustado al Señor, y David le pregunta al Señor qué pasa a través del profeta Natán, y el profeta Natán le dice: el Señor te da 3 opciones: que venga pestilencia, que caigas en manos de tus enemigos, o que sea el Señor el que te reprenda. Y David dijo que sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tendrá misericordia cuando Él nos corrige. El Señor tendrá amor cuando Él nos somete. ¿Por qué? Porque si caemos en la mano del hombre, fácilmente podemos ser destruidos. ¿Alguien está conmigo? Quiero recordarte que toda corrección que ejecuta nuestro Padre glorioso es con un propósito. El primero es que reconozcamos nuestro pecado, que vengamos después a arrepentimiento, y el arrepentimiento nos impulse a la humillación. Vuelvo a repetir, el castigo o la reprensión del Padre es para que reconozcamos nuestro pecado, vengamos a arrepentimiento y vayamos a humillación. Pero muchas veces nosotros, como padres o madres de familia, no corregimos a nuestros hijos porque nos descuidamos o porque se nos olvida, o simplemente es que estoy en público y ni modo de reprenderlo aquí en público. O también he escuchado comentarios de alguien: es que me duele más a mí corregirlo, me duele más a mí castigarlo. Pero el Señor me decía algo: cuando eso te sucede es porque le estás dando más valor a tu hijo o a tu hija que a lo que dice el Señor. Es decir, que estás haciendo de tu pequeño hijo esa gloria. Prefieres recibir la gloria de tu hijo, el apapacho de tu hijo, que la gloria del Padre. Por eso muchos padres y madres de familia dejan de corregir a sus hijos. Pero algo que sí, Dios no se olvidará de corregirte a ti. Y por amor Él lo hace. Y por consecuencia nosotros tenemos que reprender a nuestros hijos. Me dirás: pero es que mis hijos ya están grandes. Vamos a llegar hasta ese punto. Espérame un momento. Pero el punto esencial es que la reprensión involucra no desechar la eternidad de tus hijos en el altar de lo pasajero. ¿Por cuántos años se va a drogar tu hijo? Mi padre se drogó por cerca de 30 años de su vida. Por cerca de 40 años de su vida estuvo alcoholizado. No sé dónde esté. Yo espero en el Señor que lo tenga Él en su gloria.
pero esos 30 o 40 años que fueron sacrificados en el altar de lo pasajero, no sé dónde esté su eternidad. ¿Eso tú estás esperando de tus hijos? Es dura la palabra, pero es necesario que comprendamos que al momento de que el Señor corrige a sus hijos, automáticamente su corrección trae felicidad. ¿En serio, pastor? Vamos hacia allá. La corrección de Dios siempre traerá fruto y es la evidencia de su amor, porque después de que somos corregidos, viene su presencia, viene su provisión, pero también viene crecimiento espiritual. La corrección del Padre para con nosotros como hijos es para que seamos totalmente apartados del pecado y Él nos limpie. Pero no solo eso, para que seamos partícipes de su santidad. Algo importante, si el Señor nunca te hubiera corregido, jamás hubieras salido del redil de Satanás. Es decir, que la corrección del Señor te aparta del mundo y te mete en el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que Dios usa? La aflicción. Diga conmigo, aflicción. No te aflijas, dilo fuerte, aflicción. La aflicción es el método que Dios muchas veces usa para que su instrucción, para que su palabra entre en tu corazón. Porque a través de la aflicción y de comprender su instrucción, descubrirás la mente de Cristo. Descubrirás la voluntad de Dios para contigo. Por lo tanto, mis amados, cada vez que tú seas reprendido, cada vez que tú seas castigado, no menosprecies la corrección. No rechaces la aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor, aún en su palabra, nos dice que cuando somos reprendidos no es causa de gozo, pero la finalidad es apartarnos totalmente del pecado apetecible. ¿Estás conmigo? El pecado es rico, es delicioso, pero no es la voluntad de Dios. Y quiero repetirte algo de una manera diferente. El Señor me daba esta frase: la aflicción siempre producirá humillación, y la humillación provocará aumento de su gracia y de su santidad. Vuelvo a repetir para aquellos que toman nota. La aflicción siempre producirá humillación, y la humillación provocará aumento de su gracia y de su santidad en tu vida. ¿Alguien está conmigo? La corrección que el Señor nos da y que nosotros como padres tenemos que dar, la palabra le llama lindero. Diga conmigo, lindero. Pero también son, viendo sinónimos, límites o barreras de protección. Es decir, que esa corrección, ese lindero, esa barrera de protección, el Señor la coloca para que no traspasemos a un lugar inseguro. ¿Estás conmigo? Si tú alguna vez has tenido la experiencia de ver algunos borreguitos o ver algún toro, ese lindero, esa barra de protección te protege a ti de un toro. ¿Estás conmigo? Pero si tú te brincas el lindero, el toro te va a cornear. Por eso es necesario que comprendamos que los métodos que el Señor usa son a través de linderos, a través de su corrección. Y mira lo que dice la Escritura. Vamos a analizar algunos ejemplos. Vamos al libro de Oseas, capítulo 5, verso 10. Y dice la Escritura: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. ¿Qué palabra tan fuerte? Vamos a volverla a ver. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. ¡Qué impresión! Y quiero que veamos esto. Cuando nosotros no ponemos límites,
y no corregimos con autoridad a nuestros hijos, o al revés, cuando nosotros menospreciamos dicha corrección, automáticamente vamos a estar derribando la barrera que nos separa, que separa el bien del mal, que separa a Dios de Satanás, que separa la verdad de la falsedad. Es decir, cuando nosotros traspasamos el lindero, no solamente vamos a ser culpables de pecado, sino que traeremos juntamente con ese pecado maldición grave. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos de linderos, representa tres cosas. Los mandatos de Dios primeramente, los mandamientos que el Señor nos ha dado, pero también involucra las órdenes de nuestros padres, pero también es obedecer a cada una de nuestras autoridades. Sí, yo sé que ese jefe en tu trabajo te cae, pero como amor, ¿verdad? Es una autoridad, lo tenemos que obedecer. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no colocamos esos límites? O cuando no practicamos esa obediencia, automáticamente, públicamente estaremos mostrando que no me interesan las normas de Dios. Públicamente estaré mostrando que Dios para mí está en un cuarto o en un quinto nivel. No es para mí lo primero. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que delante de las personas y delante de Dios no voy a ser más que un imprudente y un impío. De acuerdo a la Escritura, nos está hablando que los príncipes de Judá quitaron todo límite, brincaron todo límite. ¿Qué es esto? Hicieron todo lo contrario a la ley del Padre, pero también se fueron más allá. Secretamente practicaron todo tipo de pecado y todo tipo de iniquidad. Se desataron en sus deseos lujuriosos y no había quien los detuviera. Quiero decirte que el pacto matrimonial que tú tienes con tu esposa es un lindero. Si tú lo traspasas, te verás en graves problemas. El pacto que tú tienes como padre con tus hijos, si tú lo traspasas y no pones límites, tus hijos comerán de la torpeza del padre. Necesitamos colocar límites. Diga conmigo, límites. De acuerdo a la Escritura, los príncipes de Judá tuvieron que vivir la gran consecuencia que Dios envió. Si alguna vez tú has llegado a ver un río desbordar, cómo consume las casas, ahora que el año pasado estuvieron los tremendos huracanes, yo puedo hacer la similitud. La ira del Señor con la de un huracán destruye todo a su paso. Eso fue lo que le pasó a Judá. Y se cumplió al pie de la letra, porque de acuerdo a la Escritura, en los tiempos del rey Acaz, el pueblo de Judá fue entregado a esclavitud a Babilonia. De ahí conocemos a Daniel, a Sadrach, a Mesac, a Abednego, a causa de la terrible desobediencia y de brincarse los linderos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá no solo se apartó de la palabra, sino que empezó con la idolatría. Quizás tú ya no adoras ninguna imagen, qué bueno, me da gusto. No te lo aplaudo porque tú y yo sabemos que nuestro Dios es celoso, pero no tenemos que idolatrar ningún tipo de persona, ningún tipo de ministro, ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos. Hace poco platicaba con una persona y le decía, qué terrible es cuando una madre tiene un hijo de pecho. Y me decía, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? La madre hace a un pequeño Dios a su hijo de pecho. Ninguna mamá dijo amén. Es necesario que no hagamos de nuestros hijos nuestros ídolos. Por otra parte, el pueblo de Judá se apartó totalmente de la ley del Señor y comenzaron a pasar sus hijos a través del fuego. Es decir, practicaron hechicería, practicaron agorería, practicaron todas las cosas abominables que al Padre no le parecían. Y eso, si lo traemos a nuestros tiempos, consultaron el horóscopo, consultaron a los muertos, consultaron a los médiums,
vieron las cosas que no son buenas en la tele. Mira, yo quiero ponerte un ejemplo bien tremendo antes de continuar. ¿Qué es lo que te hace a ti diferente de un hijo del diablo? El hijo del diablo también ve Netflix. El hijo del diablo también ve series. Y son las mismas series que muchos hijos de Dios están consumiendo. Series llenas de pornografía. Y a lo mejor me estoy yendo muy lejos con la palabra pornografía, pero es una pornografía suave, no una pornografía dura. Mujeres casi semidesnudas. Yo prefiero no verlo. ¿Por qué? Porque yo sé bien de dónde me sacó el Señor. Y no voy a volver a mi pasado. Tú como hijo y como hija del Señor tienes que poner límites en lo que tú ves, en lo que tú escuchas, con las personas con las que tienes un vínculo. Porque entonces, ¿qué te va a hacer diferente de un hijo del diablo? Imagínate que un hijo de un vecino te diga, me quiero llevar a tu hijo, y que tu hijo vaya y comiencen a ver cierta serie de Netflix o una serie que esté en la televisión en la cual involucre pornografía o asaltos o algo sangriento con lenguaje soez. Y después ese niño, ¿qué cara va a tener para decirle al papá o a la mamá, no digas groserías? O hablarles de Jesucristo. No tendrán autoridad. Tenemos que aprender a discernir las cosas que entran a casa y las cosas que hacemos. Y quiero poner un ejemplo muy grave. El rey David. Hoy te voy a hablar del lado oscuro del rey David. El rey David tenía una hija muy hermosa llamada Tamar, pero ella fue violada por otro de sus hijos, llamado Amnón. Y este Amnón era un hombre astuto, era un hombre que continuamente imponía su voluntad. Y el hecho que él imponía su voluntad sobre el rey David provocaba que se eliminaran los límites. Y si ponemos un carácter impetuoso y que el rey David quizás no le había llamado la atención, es decir, si lo traemos a nuestros tiempos, cuando no corregimos a nuestros hijos por sus berrinches. ¿Alguien conoce a un niño berrinchudo? No digan amén. Cuiden la intimidad de sus hijos. ¿Alguien conoce a un niño berrinchudo que diga malas palabras o rebelde o que cometa pecado? No diga conmigo, mis hijos son sabios. Pero el rey David nunca cumplió con el mandato del Señor. Y él no le llamó la atención a Amnón. Y si esas faltas de llamada de atención se las agregamos a la naturaleza pecaminosa de Amnón, que quiero decirte, todos, diga conmigo, todos tenemos naturaleza pecaminosa. Es decir, esa naturaleza pecaminosa, más el hecho de que quitaba los límites, provocó que Amnón violara a la hija del rey. Pero no solo eso, pasaron unos años, dice la escritura, y ese hijo Amnón fue asesinado por otro hijo del rey. Y quiero que analicemos un poco la vida del rey David. Él no puso atención en su herencia, en sus hijos, pero realmente él era un extraordinario rey, dice la escritura, y si lo traemos a nuestros días, era un buen trabajador, un buen proveedor, pero también era un extraordinario adorador, es decir, servía en la casa del Señor, pero descuidó su herencia. Y eso le costó la muerte de uno de sus hijos, que una de sus hijas fuera violada y que otro de sus hijos, llamado Absalón, buscara quitarle el reino. Cuando tú y yo, familia, no ejercemos autoridad, no corregimos a nuestros hijos y no imponemos la palabra del Señor, correremos peligro de abrirle la puerta a Satanás para que venga a robar, a matar y a destruir. Fíjate lo que dije, no imponemos, no nuestra voluntad, no nuestro castigo, sino la palabra del Señor. Porque si yo tratara a mis hijos cuando vengan como a mí me trató mi madre o mi padre, los echaré a perder. ¿Estamos de acuerdo? Al igual tú, si tú tratas a tus hijos como te trataron tus padres, vas a echar a perder a tus hijos. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles la
bendita palabra del Señor. Muchas ocasiones, algunos hermanos me han preguntado, ¿usted cree, pastor, que estoy creciendo? Bien sencillo. Si tú tienes la pregunta o me la quieres hacer, ¿estoy creciendo, pastor, en el ministerio? ¿Estoy creciendo como siervo? ¿Estoy creciendo espiritualmente? Mira a tus hijos. Uno que otro, bueno, bueno, pastor, ya me voy de la iglesia. Con permiso, buenas tardes. Esto está muy feo. Y por eso te pregunto, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Mira, pregúntale al intrépido de al lado, los míos están bien, ¿y los tuyos? No, ¿estás ejerciendo autoridad sobre tus hijos? Mira, pregúntale, ¿estás ejerciendo autoridad sobre tus hijos? ¿O son tus hijos los que te manipulan? ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros no ejecutamos acciones rápidas, tempranas, nuestros hijos, como dice la abuelita, se te van a subir a las barbas. Por lo tanto, si tus hijos están manipulándote, quiere decir que no estás ejerciendo autoridad. Y ejercer autoridad, familia, no significa llegar con el hijo y decirle, mira, hijito, te aconsejo que hagas esto o hagas aquello. No, involucra que tus hijos se ajusten a tu instrucción. Sí, dile, ¿ya viste? Palabra revelada, dile. Pero ojo, así como ellos se ajustan a tu instrucción, tú y yo necesitamos ajustarnos a la instrucción de Dios. Ahorita vamos a ver si ese amén es verdadero. Quiero que observemos algo. Ninguno de nosotros puede mandar a alguien si no primeramente estamos bajo autoridad de alguien. Cuando tú y yo no respetamos la palabra del Señor y nos brincamos cualquier parte de la Escritura, no estamos dando gloria al nombre del Señor. Quizás por ahí alguno me dirá, yo obedezco al Padre Pastor, yo obedezco a Dios y en verdad busco amarlo. Ok, ¿acaso tú obedeces a todas las autoridades que el Señor ha puesto? Mira, porque hasta ese semáforo que siempre está en rojo, que te dice, pásame por favor, es una autoridad. Tu pastor es una autoridad, tus abuelos son una autoridad, tus padres son una autoridad, no los hijos. ¿Por qué, familia? Porque llega el momento en el que gobierna más el hijo que el padre. Creo que los niños no quieren la prédica. Quiero que observemos algo. También nosotros podemos colocar límites por medio de nuestro ejemplo. Y quiero preguntarte algo, papá o mamá. ¿Te cuesta trabajo obedecer? ¿Cuántos sinceros hay aquí? Diga conmigo, a mí me cuesta trabajo obedecer. Imagínate a tus hijos. ¿Cuánto no les costará trabajo obedecer? Por eso ahora viene la palabra de consuelo. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 12, versos 6 al 8. Vamos a la escritura, Hebreos capítulo 12, verso del 6 al 8. Dice la palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no son hijos. Y quiero enfocarme a las primeras 7 palabras que dice este verso. Porque el Señor al que ama, disciplina. En el mundo, muchas personas dicen que todos son hijos de Dios. No es cierto.
Todos somos creación del Señor, pero solamente aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón pasan a ser hijos de Dios. Es decir, que el Señor de un gran conjunto de personas llamado mundo tiene a sus escogidos. Tiene a aquellos que aparta del mundo y los coloca como su tesoro preciado. Y es sobre de ellos, familia, a los que corrige. Quiero que recuerdes, Jesucristo vino a pagar por los pecadores, por todos los que estábamos en enemistad con Él. Y Él, al momento de pagar en la cruz del Calvario, desató su gracia, desató su justicia, su perdón y su amor, para que todo aquel que le recibiera tuviera vida eterna. Es decir, que aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón ahora son llamados hijos de Dios. Y en otra parte de la Escritura nos dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Por lo tanto, a la niña de sus ojos el Padre corrige. Es decir, que el castigo o disciplina de Dios, porque quiero decirte que sí, efectivamente Dios castiga, Dios disciplina, pero solo a los que aman. No quiero que veas la disciplina del Señor o el castigo del Señor como venganza por el pecado. Ay, es que dije una mentira y el Señor destruyó mi casa. No. El castigo del Señor o la disciplina del Señor es reflejo de su profundo amor a causa de que tú eres su tesoro escogido. Es decir, familia, y si eso lo traemos a nuestra vida, ¿cuántos de aquí aman a sus hijos? Levánteme su mano. ¿Quién ama a sus hijos? Todos aman a sus hijos. Por lo tanto, nos toca... Ay, esa parte les gustó a las mamás. Nos toca... Y los niños así como que hacen cara de... "Oh, ya vendrá la mía, pastor". Y quiero hablarte de otro ejemplo muy extraordinario en la Escritura, y es Sansón, más conocido como Sansón. De acuerdo a la Escritura, al momento de analizarla, él fue el hijo de una promesa hecha a sus padres. Pero él, te voy a contar un poco la historia, de acuerdo a la palabra, él tenía un pacto nazareo. Él no podía entrar a ningún lugar donde hubiera muertos. Él no podía pasar navaja por su cabeza y tampoco podía beber nada derivado de la uva. ¿Ok? Sin embargo, al momento de que Sansón va creciendo, él desobedece, deshonra a sus padres, no los toma en cuenta. Y un día sucede que él se enamora de una filistea y en el camino encuentra a un león y lo despedaza, lo mata. Pasan días, de acuerdo a la palabra, y en el cuerpo del león se formó un panal de abejas. Y dice la Escritura que después volvió a pasar Sansón y va al cuerpo del león y saca ese panal de miel. Y entonces regresa a casa. Hago paréntesis. Sansón sabía que tenía un pacto nazareo. Entonces, ¿por qué se acerca a un cuerpo muerto? Y no solamente se acerca al cuerpo muerto, sino que raspa la miel. Pero ahora sucede algo con Sansón que hacen muchos hijos en la actualidad. Llega a casa con el panal de miel y no le dice a los padres lo que él había hecho. No le dice de dónde había sacado el panal. Es decir, ¿cuántas ocasiones somos permisivos con nuestros hijos y meten cualquier cachivacha a tu casa sin decirte? ¿O qué tal si lo vemos desde otro punto de vista? Sansón se saltó la enseñanza de su papá y de su mamá, pero también destruyó el temor de Dios que había construido sus padres en él. Pero ahora si lo vemos desde otro punto de vista, ¿cuántas veces tus hijos hacen cosas que tú no quieres o dejan de hacer cosas que tú les pides? Quiero que lo veas. Sansón metió algo ilegal a casa. Y si lo traemos a nuestra vida, a nuestros hijos, es cuando, quiero decirte, Sansón no pecó solito.
no pecó solo al momento de tomar la miel, porque estaba yendo en contra de un mandato del Señor, sino que hizo a sus padres cómplices de su pecado. Y si nosotros lo vemos, cada vez que vuelve nuestro hijo tomado a casa, cada vez que regresa tu hijo o tu hija con un novio o una novia a querer estar en casa, o simplemente que están escuchando música que no es agradable al Señor, o tienen amistades que deshonran al Padre, no solo tu hijo está pecando, te estás siendo partícipe de su pecado. Te estás volviendo cómplice de su pecado. Es decir, que él volvió borracho, pero tú sufres la resaca. Él embarazó a la novia, pero tú pasas a ser el padre sustitutivo. ¿Estás conmigo? Es decir, mis amados, si Sansón deshonra a sus padres, fue porque sus padres quizás nunca lo corrigieron. De acuerdo a la Escritura, Sansón llegó a tal manipulación. La palabra nos habla de que él era muy dado a las mujeres. Y su mujer favorita era una filistea llamada Dalila. Y ahí vino la reprensión. Dice la Escritura que se acercan los filisteos, le llegan el precio a Dalila y Dalila descubre el secreto de Sansón. Y encuentran que al momento de quitar la cabellera de su cabeza, automáticamente él perdería la fuerza. Y en ese momento, Sansón pierde. Dice la Escritura que él fue torturado y luego le arrancaron los ojos. Y quiero que veamos esto desde un punto espiritual aplicado a nuestra vida. El no ejercer autoridad sobre nuestros hijos va a provocar que nuestros hijos pierdan la visión, les arranquen los ojos. Es decir, que se vayan al mundo, se desconecten de la familia, se desconecten de los padres. Pero también, yo te dije que Sansón vivió en tortura. Nuestros hijos que se apartan vivirán la tortura de Satanás. Muchos jóvenes quizás nunca han sido corregidos y más bien han recibido una y otra complacencia. Hay algunos otros que el padre o la madre no estuvieron a cargo de ellos y entonces su nodriza fue la televisión, fue el iPad, fue el teléfono, fue la computadora. Es decir, que fueron los hijos del diablo los que educaron a tu hijo. Pero hay otro tipo de personas, aquellos hijos que al momento de crecer tienen un carácter tan impositivo, que es más agresivo que el carácter del padre y al momento de imponerse, el padre cede. ¿Y cuál es la consecuencia de ellos? Que quizás terminarán en una cárcel o terminarán con alguna enfermedad como el SIDA. Es decir, familia, nosotros necesitamos marcar límites y ejercer autoridad sobre nuestros hijos. ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Muy sencillo, ahí tienes el manual llamado Biblia. Por eso nosotros eventualmente revisamos lo que dice la Escritura. Pero también nosotros mismos tenemos que obedecer los límites y someternos a las autoridades. Esto es de vital importancia, no es una opción. Mira lo que dice la Escritura, segunda de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 4. Dice la palabra. Y me encantaría que te personalizaras las palabras del apóstol Pablo para ti. Haz de cuenta que tú eres Timoteo. Y aquí está el apóstol hablándote a ti de manera personal, diciéndote: te encarezco, hijo, hija, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Esas tres palabras son clave. Diga conmigo: comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
El apóstol Pablo nos está diciendo predica. Predicar no es otra cosa más que anunciar. Y nuestro primer rebaño no es la iglesia, son nuestros hijos. ¿Estás conmigo? Es decir, el apóstol Pablo te está diciendo, predícale a tus hijos, háblale a tus hijos del Señor. Y luego dice, sé en tiempo o fuera de tiempo. Y yo lo veo desde dos aristas. En tiempo, cuando nuestros hijos son niños, adolescentes y jóvenes. Fuera de tiempo, cuando ya son adultos y se han ido de casa. Es decir, nos está diciendo, exhórtalos en tiempo o fuera de tiempo, no importando si ellos reciben la reprensión o no la reciban. Tú tienes la responsabilidad de exhortarlo. Quizás tú eres padre de hijos ya adultos y tus hijos ya se marcharon de casa. Es necesario que tú sepas, a toda costa necesitamos ser piedra de tropiezo para el pecado de ellos. Efectivamente, llegó el tiempo en el que tú ya no eres más que el consejero. Pero como tal, tú tienes la responsabilidad de ser piedra de tropiezo para ellos. Porque dice la Escritura que vendrá el tiempo que teniendo comezón de oír, diga conmigo comezón de oír, un pecador nunca quiere pecar solo. ¿Estás conmigo? Un pecador no quiere pecar solo. Y si tú no le pones límites a tus hijos, automáticamente vendrá el hijo de alguien y lo vendrá a seducir a que peque con él. A causa de que tú no le pusiste límites. Y esa persona vendrá y le endulzará el oído y lo invitará y caerá en rebeldía y se dividirá de tu casa. ¿Y sabes cuál es la gran consecuencia, papá o mamá? Que un día el Señor te preguntará, ¿qué hiciste con la herencia que te di? ¿Qué vas a contestar? ¿Qué contestarías? Mira lo que dice la Escritura, 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, que la obstinación, ¿qué significa? Terquedad. La terquedad y la desobediencia provocan que el Señor nos deseche. Por ese hecho, familia, nosotros tenemos que reprender a nuestros hijos y también nosotros aceptar la reprensión. En Salmos capítulo 94, verso 12 al 13 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Observa esto, para hacer descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Familia, reprender a nuestros hijos no significa decirle, ve y haz lo que tu madre dijo, porque muchos aman ese deporte. No. Tampoco involucra ser amenazante, te voy a hacer esto si no me obedeces. No. Simplemente se trata de dar una instrucción en amor. ¿Cómo? En amor. Y si él no la lleva a cabo, entonces actuar con firmeza. ¿Por qué? Porque los berrinches de los niños no son más que el sinónimo de que nunca tuvimos una mano firme con ellos y no los corregimos. Mira lo que dice la Escritura en Job capítulo 24, verso 2. Algunos quitan los linderos, roban y devoran los rebaños. Vuelvo a leerlo. Algunos quitan los linderos. Se refiere a que alguien había colocado un lindero y otra persona vino y lo quitó. Y no solo eso, sino que entró, robó y devoró. Quiero que observes esto y quiero que
ejemplificártelo con una sencilla exposición. Imagínate a un niño que es tu vecino, o a un primo, o a alguien de tu familia que tiene una amistad cercana con tus hijos, pero que a ese niño no lo corrigen. Ese niño hace lo que él quiere. Ese niño un día va a venir con tu hijo a buscar quitar el lindero para que el niño no peque solo, con el propósito de continuamente seducirlo a mostrarle el mundo de pecado. Es decir, que cuando nosotros no marcamos un lindero firme y enseñamos a nuestros hijos y corregimos a veces con cierta mano firme, automáticamente caerán muchos o se iniciarán en las drogas, en el satanismo, en la prostitución. Muchos pueden ser despertados sexualmente y muchos otros pueden entrar en violencia. ¿A causa de qué? De que alguien vino y violó el lindero. Es decir, que las cosas obran en todo en contra de alguien que no está firme en el Señor. Por eso el apóstol Pablo nos dijo: predica en tiempo y fuera de tiempo, anúnciales la palabra, muéstrales las cosas. Es decir, que nuestra responsabilidad es marcar particularmente hasta dónde vas a llegar. Y si tú atraviesas ese lindero, serás acreedor a la vara. ¿Estamos de acuerdo? Y no le vas a dar un varazo, dale 3, bueno 4, uno en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del pastor. Ya dije, ya por ahí escuché el primer amén. Y quiero ejemplificarte esto con otra historia de la palabra y vamos a ir terminando. Acompáñame rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2. Otro ejemplo claro de la instrucción de David y Salomón. Dice la Escritura, te pongo en contexto, el rey David ya estaba a punto de morir y le comienza a dar instrucciones a su hijo Salomón, el heredero del reino, el heredero de toda la fortuna, el heredero del Padre. Y mira lo que dice la palabra. Quiero que tú te metas en la palabra como si tú fueras David. ¿Estamos de acuerdo? Tú eres David aconsejando a tu hijo Salomón, al próximo hijo que será el más sabio. Mira lo que dice. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Pero ¿qué crees? Salomón no hizo caso de las palabras de su padre. Y de las primeras cosas que hizo Salomón fue unirse en yugo desigual. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1 nos muestra. Salomón, el hombre más sabio, instruido por David, hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén. Quiero que observes, me llama la atención, en paralelo mientras edificaba la casa del Señor, él puso un cimiento falso, que fue la hija del Faraón. Su cimiento falso fue no obedecer la instrucción de su padre. Por eso es necesario que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, marquemos límites y nos aseguremos de que se cumplan. En Proverbios 29, verso 17 y verso 19 dice lo siguiente:
corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y en el 19 dice, el siervo no se corrige con palabras. Es decir, que aquellos familia que corrigen a sus hijos con gritos, nos dice la escritura que no van a entender. ¿Ya viste? No, es que mi mamá es una gritona. Claro, lo está haciendo mal. Dice la palabra, el siervo no se corrige con palabras, porque no entiende, porque entiende, mas no hace caso. La escritura en otra parte nos dice que tenemos que usar la vara. Pastor, mi hija ya tiene 20 años. Hay varas grandes y gruesas. Pastor, no entiende. Dale otro. Quiero recordarte, cuando yo estuve en Reto, había un círculo que hacíamos. Y haz de cuenta que era como Big Brother. Todo mundo veía la torpeza que hacías. Y cuando tú cometías una falta, todos decían, no, nadie vio nada. Y cuando hacían ese círculo, jugábamos pirinola. Y a alguno le tocaba toma 1, toma 2, etcétera, ¿no? Como dice la pirinola. Y cuando le tocaba a uno decir, toma todo, ese hombre, ese hombre, tenía que decir de cada uno de los que estaban en ese círculo qué instrucción habían infringido. Es decir, si habían dicho una mala palabra, si no se habían dormido en el momento correcto, si se habían parado al baño cuando no era hora, si habían dicho cualquier cosa hablando de su pasado. Y el castigo era un varazo. Pero la vara, mi hermano, era casi del ancho de un bat de béisbol. Y hubo un joven al cual le tocaron cerca de 45 varazos. Yo no fui. En verdad. Fui inteligente. Pero él una vez me mostró el trasero. Suena feo. Pero todo el trasero lo tenía lleno de puntos de sangre. ¿Y qué crees? No entendió. A mí me dieron un varazo. Y fue horrible, no me podía sentar. Pero nunca más volví a decir una mala palabra. Porque había dicho una grosería. Es decir, familia, la escritura nos dice, no corrijas con palabras, porque realmente entendemos, pero no hacemos caso. Así que papá o mamá, si tú amas a tu hijo, vas a considerar este mensaje para comenzar a corregir a tus hijos, tengan 0 años o tengan la edad que tengan. Es necesario que tú apartes de la mano del enemigo a tus hijos. Así que, ¿qué tal si oramos y ponemos esto en las manos del Señor? Padre bueno, te damos gracias por esta palabra, Señor. Y hoy te queremos pedir, enséñanos a corregir, enséñanos a instruir, enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús, a mostrar a Jesucristo en nosotros mismos e impartirlo, Señor. Yo, y Padre, te presento mis manos. La verdad me duele, Señor, tener que darle un varazo a mi hijo o a mi hija. Pero, Señor, yo quiero cumplir tu palabra. Yo quiero aprender a reprender a mis hijos en tiempo y aún fuera de tiempo. Enséñame a ejecutar autoridad. Enséñame a guiarlos y dame toda gracia delante de ellos, Padre. Que después del tiempo de corrección, ellos sepan que es por amor y no por venganza. Que ellos sepan, Padre, que es porque les amamos, Señor, y no porque queremos, Señor, ridiculizarlos. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén.